padre siempre dice que una ciudad sin río es una ciudad sin espejo y por lo tanto una ciudad que no se mira a sí misma. El frío la despejó y respiró hondo. Al incorporarse, le parece ver a Irene sobre las aguas del Ebro como una aparición. Me gusta el río porque a veces fantaseo con tirarme en él, con la posibilidad de convertirme en Isabela, la mujer anfibio que respira a través de ¿Se branquias. está volviendo loca o es una enajenación mental debido a la falta de sueño? Aún estaban los restos de la cruz en el suelo, apoyada en apenas una decena de ladrillos colonizados de malas hierbas. A mí el río me parece una Mujeres a la orilla del Ebro es una antología, es un libro que recoge 10 relatos de 10 mujeres zaragozanas. Contadme un poquito cómo surgió la idea, la iniciativa, cómo se pusieron en contacto con vosotras. La idea fue de Editorial Apache, de José Apache, que es el editor. Se puso en contacto con Ana Vivancos y Ana Vivancos, que es la que digamos ha organizado un poquito todo, pues fue la que nos fue localizando a todas y nos propuso la idea de hacer una antología. Teníamos total libertad para escribir los relatos, pero sí que había dos premisas. Una de ellas es que el hilo conductor de todo el libro es el río Ebro y que los relatos tenían que ser un poco oscuros. Luego también había pues alguna condición de la longitud de los relatos y tal, pero básicamente esas dos. O sea, solo había esas dos directrices, ¿no? Y la fecha, ¿no? La fecha de entrega. Y la fecha de entrega. La fecha de entrega, que... También es importante, es importante. Sí. Me llama la atención que muchas veces relacionamos el Ebro, bueno, el río en general, con un paisaje idílico y todo bucólico y pastoril, y sin embargo tenían que ser relatos un poquito oscuros. Sí, cuando hablamos del río, muchas veces las aguas también tienen esa oscuridad, el miedo, ¿no? Pues ha habido muertes en el Ebro, o sea, no creo que todos tengamos la idea de pasear por el Ebro, sobre todo porque la ribera no estaba adecuada hasta hace poco para que fuera un bonito paseo. Entonces, ahí estaba la oscuridad. Realmente es verdad que estaba como muy agreste, yo creo, no era un sitio agradable para pasear, no veías niños, no veías gente mayor. Yo creo que ahora nos ha unido la margen izquierda, la margen derecha y hay mucha distinción entre los barrios y yo creo que de alguna manera ha unificado la ciudad. Sí, que ejercía casi más como de cicatriz, ¿no? Sí, que como de unión de la ciudad. Es. ¿Cómo recordáis vuestra infancia relacionada con el río? No sé si vuestros padres paseabais por aquí. Yo te puedo relacionar más, por ejemplo, la época de la universidad, que sí que la cantidad de horas que me he pegado tirada a la orilla estudiando, cuando ya se venía el buen tiempo y tal, más que nada porque yo soy un poco bichito de biblioteca, entonces también necesitas salir, ¿no? Y expandirte. Yo, por ejemplo, el río Gallego sí, por el pueblo de mi padre, por Zuera, y de que, pues eso que comentaba Esther también de oscuro, ¿no? Porque ha habido muertes también, hay pozos, siempre un poco como de prevención, pero tampoco, yo el río realmente también lo he descubierto muy tarde, que fue cuando pues yo vivía también aquí en la Almozara y fui a vivir al otro lado de Zaragoza, claro, y descubrí otra ciudad, cruzas, ¿no? Descubrí otra ciudad y descubrí el placer de los paseos cruzando los puentes y además es muy bonito porque los cruzas a veces todos los días y vas viendo la evolución de las estaciones y de la ciudad. ¿Y en tu caso con tu devoción por los animales? Sí, yo en realidad de pequeña poco porque no salíamos mucho de Torrero, ya sabéis, República Independiente y no estábamos siempre allí, pero sí que es cierto que ya a posteriori, ¿no? con tema de protectoras de animales, porque colaboro con varias, por desgracia, pues muchos rescates tienes que ir pues a orilla del Ebro o a orilla en el canal también mucho, entonces esa sensación, lo que decías tú de lo de oscuridad, a mí las aguas siempre me han dado miedo. Son 10 relatos, cada cual un poco de su padre y de su madre, si se puede decir así. Sí. Completamente diferentes. ¿Cómo fue la puesta en común? Yo no sé si os los fuisteis pasando unas a otras. No sabíamos nada. No. Esto era Ana. Ana, nosotras le íbamos mandando y ella decía, bien, está quedando bien. Y nosotras la sorpresa fue verlos los 10 juntos. Sí. Contadme un poquito, muy brevemente, en qué consiste cada uno de vuestros relatos. El tuyo, claro, eres profesora, tiene mucho que ver con la educación, los colegios. Sí, lo más sencillo era centrarme en la adolescencia, porque trabajo con adolescentes, y pues en tema de animales, sobre todo para concienciar. Yo quería concienciar del tema del maltrato animal. Y los adolescentes a veces no encuentran su camino, por eso lo del camino de haikus amarillos es un poco como el adolescente que a lo largo del relato encuentra el camino, ¿no? Y gracias a una gata que es la que se pierde. En el caso de Pepa igual es un poco el más complicado de entrar, ¿no? Una distopía. Es una distopía, sí. La verdad es que me he salido completamente de mi zona de confort al escribir este relato, pero es que a mí me gusta mucho la ciencia ficción, aunque la ciencia ficción aquí realmente no es un relato de ciencia ficción, el fondo es ciencia ficción, pero es una excusa para contar la historia de una superación personal
doble, por eso el título de Doble rotación. Y luego también pues un poquito para hacer algo de crítica social. ¿Y en tu caso? Cuéntanos. El mío yo creo que se mueve un poco más en la, bueno, no sé si fantasía o así, parte de la imagen de, bueno, pues de una tormenta que el año pasado hubo en verano, muy bestia así, y me contó mi padre que en el río allí en Zuera habían aparecido cuando él era pequeño un montón de pájaros muertos después de una tormenta así, y digamos que ese fue el punto de partida. Pues una tormenta, esa imagen y dos chicas que son adolescentes, que a mí es una edad que me interesa mucho porque me parece muy, lo hemos hablado más alguna vez, muy complicada ese paso, y del tema también de cuando te haces mujer y la posible maternidad y el río, pues el agua también, que muchas veces se ha asociado a, pues, a espíritus femeninos, de fantasía, de ritos, de promesas, de leyenda, de milagros, ¿no? de de leyendas. bañarte 3 veces, así un poco mágico, Sí, de algún modo. sí, sí, sí. Decía Newton que lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Pocas cosas azuzan más la imaginación de los creadores que los fondos marinos y los pecios hundidos repletos de tesoros. En España se ha novelado mucho sobre el hundimiento del Sirio en el Cabo de Palos en 1906, que es considerado el Titanic del Mediterráneo. También tiene su novela el rescate de las 500.000 monedas de la fragata Mercedes que la empresa de cazatesoros Odyssey trató de arrebatar judicialmente a España. Evidentemente el río Ebro es uno de los protagonistas de la antología, pero también son 10 relatos escritos por mujeres, con lo que la mirada femenina también es muy importante y está muy presente. ¿Qué es lo que aporta la mirada femenina sobre el río? Lo primero, pues me pareció muy buena idea el hecho de reunir a 10 escritoras, porque hay muchas antologías ya de escritores también, y bueno, pues la sensibilidad yo creo que puede ser diferente. Además hemos coincidido en hacer personajes, los protagonistas son también mujeres, entonces es cierto que mujeres escritas por mujeres, pues yo creo que hay como un mayor realismo o verosimilitud también, ¿no? Además es un libro que tiene un plus añadido, ¿no? Por lo de los fondos que están destinados. Sí, están destinados a la asociación Amanixer, que es una asociación de mujeres con discapacidad y exclusión social. Entonces es que estamos encantadas que se esté vendiendo tan bien, porque es que va todo para que la asociación pueda funcionar mucho mejor. ¿Y cuáles son los comentarios más amables que os han llegado de lectores, que os hayan llegado ahí al corazoncito, ¿no? De decir... A mí, por ejemplo, me han dicho que gente que ha leído otras antologías, incluso publicadas en Aragón y tal, que tenían todos los relatos, que eso, verdad, nos lo han dicho como un sentido, siendo muy diferentes, es como que encajan muy bien unos con otros, y se ha creado además muy buena conexión entre todas también. Sí, yo creo que eso ha sido fundamental también. Que nosotras tampoco nos conocíamos, porque algunas sí que os conocíais, yo conocía, pero yo, por ejemplo, Ana me contactó porque me adoptó un gatito, o sea, pero hace mucho tiempo, Telémaco. Entonces, de repente fue como, oye, Esther, ¿te animas? Digo yo, sí, yo por supuesto, me animo, pero con todas las demás, ¿verdad? Sí. Ha sido como de repente vernos y parecía que nos conocíamos ya firmando, y los relatos, inquietudes comunes. Los relatos ha sido un poco parecido, ¿no? Yo creo que sí, pero además es que ninguna sabíamos lo que estaban escribiendo las demás en ningún momento. Un tema que hemos dejado un poco en el tintero es que Zaragoza se reconoce perfectamente en el libro, porque hay muchas referencias locales, la Posada de las Almas, esta Casa Solans, la Avenida Cataluña, todos los puentes habidos y por haber. No sé si a veces a la hora de escribir un relato pensamos que situarlo fuera en cosas que no conocemos le da cierta magia y cierto exotismo, y sin embargo aquí está sucediendo todo lo contrario. Sí que es cierto que a veces te pones a escribir y tiendes a alejarte de lo cercano. Que es lo que conoces bien y lo que sabes. Sí, y sin embargo, yo por ejemplo, sí que había escrito otros relatos ambientados cerca, en el pueblo, en los lugares que conozco, y realmente cuando escribes de lo que conoces se nota. A mí una de las cosas que me dijeron fue que se reconocían en la ciudad. Pero incluso siendo algo cercano, hay sitios que gente no conocía, y entonces dicen, no sabía que estaba la casa, o sea, eso también es muy interesante. Sí. ¿Estáis satisfechas con el libro, con lo bien que está funcionando? Muy no sé si os habéis quedado con ganas de más, quiero decir, igual dentro de unos años... Siempre. Yo creo que además, no solamente por la experiencia, porque yo creo que todas disfrutamos escribiendo, todas nos lo pasamos bien escribiendo, y estamos ahí siempre pendientes de una nueva historia y de los pequeños detalles que nos vamos encontrando por ahí para captarlos, sino también por el grupo que se ha formado. Es que yo la verdad es que estoy encantada porque ha surgido una relación súper entrañable entre todas nosotras, ha sido fabuloso. J'attendrai,